permitirá acercarnos a la obra de Gaudí desde la materia misma y su trabajo en la Sagrada Familia. Invitamos entonces a Adrián Canitrot, escultor y maestro artesano en talla de piedra, miembro del Compagnon de Dubois en Francia. Nos compartirá su experiencia en la ponencia Relatos sobre mi participación en la construcción de la Sagrada Familia. Muy bienvenido, Adrián. Bueno, primero agradecer a la universidad. Es un placer poder compartir con ustedes, conocer a Cristina Beatriz, de nuevo Cristian y María Eugenia. Voy a hablar entonces sobre mi participación en la construcción de la Sagrada Familia, pero primero le voy a comentar cómo llegué a la Sagrada Familia. Entonces, yo soy parte de una institución que se llama la Asociación Ouvrière des Compagnons de Bois du Tour de France. Yo entré en aprendizaje en la Asociación Ouvrière y le voy a contar un poco de la institución. Es una asociación de utilidad pública sin ánimo de lucro, fundada en París el 19 de julio de 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, por Jean Bernard, que después, más adelante, van a ver que en mi vuelta de Francia también lo voy a encontrar de nuevo. Hoy en día cuenta con más de 30 oficios, de hecho con más de 35. El objetivo es transmitir a los jóvenes tanto conocimiento, aprendiendo un oficio, como habilidades para su formación personal, compartiendo valores como la solidaridad, la humildad, la fraternidad y la generosidad. ¿Qué significa compañón? Significa aquel con quien se comparte el pan, el sentido de la fraternidad que se ve mucho. ¿Y qué es el compañonaje en general? Es un movimiento obrero, de hecho el más antiguo de Francia, y la leyenda asocia su nacimiento con la construcción del templo de Salomón. Los historiadores coinciden que apareció en Francia en el siglo XII o XIII para satisfacer la necesidad constructiva vinculada al nacimiento de las ciudades medievales, incluyendo las catedrales, que serán muy numerosas durante estos siglos. El compañonaje fue el origen de los primeros sindicatos y sociedades mutuas antes de que estos movimientos se organizaran de forma autónoma. Para terminar, en 2020 la UNESCO lo incorpora a la lista representativa del patrimonio cultural y material de la humanidad. ¿Cómo parto? Entonces entro en aprendizaje, como se aprende un oficio, y al año y medio realizo junto a Simón, un colega, este proyecto. Es un nicho que fuimos a sacar la medida dentro de la abadía de Montmajoux, que está por afuera de Agnes, y ahí realizamos este trabajo que eso llamamos nosotros el trabajo de adopción. Para entrar en la Vuelta de Francia tenemos que ser adoptados por los compañeros y tenemos que presentar un trabajo que va a ser corregido tanto en el tema técnico como también en el tema de cómo nosotros nos comportamos durante el momento que lo hicimos. Entonces yo hice en la parte baja y Simón se dedicó a la parte arriba. Entonces eso es representativo de nuestro oficio, son molduras, volúmenes, eso es lo que nosotros hacemos como tallador de piedra. Nosotros estudiamos la estereotomía. Entonces después de eso, en mi vuelta de Francia, voy viajando a Bordeaux, después a Orléans y llego a Estrasburgo. En Estrasburgo tenía que trabajar en l'Œuvre Notre Dame, que es la institución que se dedica a restaurar en la catedral, pero no había puesto para mí, entonces me quedo un par de semanas buscando trabajo, hasta que por otro compañero me llama y me dice que conoce un escultor que está buscando un profesional, un tallador de piedra. Prefiere un tallador de piedra más que un escultor, porque dice los escultores son muy artistas, necesito a alguien que vaya al grano. Entonces ahí es un trabajo artístico en comparación al trabajo del tallado de piedra, que es nuestro oficio. Yo de hecho aquí estábamos haciendo una copia de los 4 evangelistas. Estaban en cerámica y nosotros lo estábamos haciendo en piedra, porque con el tiempo
para que vean el tema de la forma, porque muchas veces la gente se confunde entre escultor y cantero, se diría en Chile, el oficio. Entonces, eso es realmente un trabajo de escultura. De hecho, cuando él me hablaba de desbastar la parte, yo solo veía volúmenes, no hablábamos el mismo idioma. Él me decía, pero mira el movimiento del hombro, y yo veía solo esferas, conos, y no hablábamos para nada el mismo idioma. Bueno, solo aquí pueden ver, yo en ese momento trabajo como praticien. El praticien es la persona que talla la escultura. De hecho, por ejemplo, Bodin, él hacía su escultura de yeso, después venía el praticien a copiar la escultura de yeso para hacerla en mármol. Entonces eso fue mi puesto, y aquí estaba haciendo, él hacía copia de esculturas de monumentos históricos. Estuvimos haciendo gárgola copiando gárgola para la Catedral de Estrasburgo, y aquí unos leones que están justo enfrente de la Catedral de Estrasburgo, y aquí está el resultado. Aquí es el original y aquí está la copia. Barroco, mucho trabajo, de hecho me quedé más tiempo. La melena del león fue un dolor de cabeza, además que en algún momento nosotros hacemos estos puntos gracias a un compás de punto, y se me desregulaba el compás. Entonces en algunos puntos tengo puntos que están corregidos. De hecho, haciendo eso era un lugar maravilloso. De hecho, a donde trabajaba, bueno, frente a su casa había un bosque. Había un bosque. Un día vino su hija a hacerme una crucecita para jugar, y él se volvió loco porque no entendía de dónde salía esa crucecita. Entonces era puros puntos. Así que eso es solo para explicarle la diferencia entre el oficio de tallador de piedra y de escultor. Entonces yo llego a la Sagrada Familia en el 2005. Nosotros vamos cambiando de ciudad en ciudad cada año. Eso es como funciona el Tour de France, y nos vamos cambiando. Por lo tanto, yo en el 2003 conozco a Chambrillac, JB, un tallador de piedra también del gremio, que él me comenta que en el 2004 y 2005 va a estar en la Sagrada Familia. En el sitio de internet, me acuerdo que fuimos en internet en ese momento, y me enseña la Sagrada Familia, que no era para nada conocida como hoy en día. Hoy en día uno habla de España y es casi el monumento que está ahí. Yo le digo, mira, es interesante, pero yo no conocía nada de Gaudí en esa época. Entonces yo cuando llego en el 2005, bueno, difícil expresar con palabras lo que uno siente. Llegar en la mañana a las 7:30, entrar ahí, que te paguen para trabajar ahí, y que cada pieza que uno haga es parte de la construcción. No como en general en las catedrales en las que estuve trabajando en la restauración, nosotros copiamos y reemplazamos una pieza. Aquí no, nosotros estábamos haciendo la pieza y eso iba construyendo. Para mí era muy importante, en ese momento no lo conocía, pero cuando conocí más a la arquitectura gaudiniana, la Sagrada Familia es no es catedral, ya hay una catedral en Barcelona, pero sería como la última de todas las catedrales, y es la que rompe todos los récords. La catedral que tiene la bóveda más alta está en Beauvais, y son 48 metros de altura. Y pensar entrar en una catedral y que el techo esté a 48 metros es impresionante. En ese momento, y en la diferencia que yo daría también con la Sagrada Familia, que la Sagrada Familia tiene mucho hormigón armado. La catedral de Beauvais es solo piedra, pero tiene también una estructura de fierro, porque no podría haber sido, no podríamos haber llegado a esos límites sin el uso de fierro. Y también la flecha, y nosotros le decimos flecha a las torres, más alta es, como habían dicho antes, la de Ulm.
Entonces la de Urbe 167 y la de la Sagrada Familia 172, y las bóvedas de Bové 48 metros y 65 metros al cruce del transepto para la Sagrada Familia. Entonces, además de ser de todos los edificios, de todos los récords, no se utiliza los arbotantes, que eso es aún más impresionante porque, por ejemplo, en Notre Dame, de París, cuando estuvo el incendio, el peligro, que nosotros entendíamos muy bien los tallados de piedra, era que si las bóvedas se habían colapsado, los arbotantes iban a colapsar enteramente todo el edificio. Así que por eso que los primeros trabajos que se hicieron en Notre Dame fue consolidar por abajo los arbotantes para que no siguieran haciendo peso, porque podría haber colapsado, que eso habría sido terrible. Entonces, gracias al uso del arco catenario, que es el arco perfecto finalmente, porque recibe exactamente en el suelo, recibe el empuje de la fuerza del arco. Los arbotantes justamente tienen en la catedral gótica, reciben justamente esa presión, porque si no estarían colapsando las catedrales. Así que con el tiempo, más aún, uno valoriza la arquitectura gaudiniana en esos términos. Ya, aquí estoy yo en el 2005, aquí estaba haciendo, son pocas las fotos que me quedan de la Sagrada Familia. Eso es un pináculo. Algunos de los pináculos que estuve haciendo es un hiperboloide, y aquí es la parte superior del pináculo, a donde tenemos un cono, el final del hiperboloide y el paraboloide hiperbólico que termina. Así que yo me acuerdo que cuando llegué lo veía todo como muy escultórico, y me di cuenta que además todo era pura geometría, y lo más interesante además que todo es curvo, pero todo son superficie arreglada, por lo tanto todo es derecho en un sentido, así que muy interesante. Aquí están mis colegas del taller para que vean el tamaño de los pináculos. Aquí tenemos entonces para ver, como decía arriba, una esfera, y aquí los conoides que van penetrando dentro de la esfera. Así que si bien se ve todo ese curvo, todo trabajado con rectas. Aquí se puede ver en el sitio, y aquí se puede ver que en ese momento donde yo estaban las tiendas de la Sagrada Familia en esa parte, y el pináculo que hice no sé en qué parte quedó finalmente. Eso quedó. Yo en el momento que estuve trabajando, estábamos haciendo esta parte del claustro. Estuve trabajando ahí un tiempo, y esa era la parte a donde teníamos el taller, que ahora ya no existe, que actualmente es donde van a hacer la fachada de la gloria. Y algunas fotos también de otra pieza que pude hacer es esta gárgola, que si bien aquí se ve diminuta en la foto, era una gárgola de un metro más o menos, y es un paraboloide hiperbólico también. También estuve trabajando en la capilla del auxilio, y estuve trabajando restaurando esa parte, o sea, no restaurando, pero el punto malo que teníamos nosotros los tallados de piedra, que los albañiles hacían el trabajo un poco apresurado, decían total viene el picapedrero después a terminar, así que muchas veces se pasaban un poco y teníamos que trabajo de más. Así que la bóveda venían ya trabajada realizando la escultura, o sea, la moldura, pero a veces había que hacerlo casi desde cero, así que estuve mucho tiempo ahí trabajando en esto, la cabeza arriba ahí trabajando. Era todo obviamente en ese momento con andamio. Aquí se pueden ver la nervadura de la bóveda y las columnas de estilo de C, después vamos a ver. También estuve
trabajando en la escalera helicoidal de la fachada de la Gloria. Esta tiene la parte inferior de la escalera, que es una plancha de zinc helicoidal, una plancha de hierro helicoidal, y de ahí encima viene una suela, nosotros llamamos de hormigón armado, y después venía encima puesta los escalones, y aparte venía la parte impeque, pulido, sin ninguna raya de disco. Y decía, total, van a venir aquí los turistas después y se va a pulir. Y me decía, aquí vienen puliendo los turistas, no te preocupes para tanto, pero nada, me costaba un poco eso. Bueno, aquí entonces viene el tema de la columna doble giro de 3. Yo, como les contaba, nosotros viajamos y cambiamos de ciudad cada año. Cuando estaba a punto de salir de la Sagrada Familia, me doy cuenta que no había ningún compañero que estaba dispuesto a venir el año siguiente. Yo ya había conocido mucho de la arquitectura gaudiniana, entonces estaba muy empapado y quería entrar más a estudiar más acerca de eso. Entonces propuse a mi gremio quedarme un año más y realizar un dossier. Ahí estuve hablando con John Fowley, el arquitecto, y fui a pedir permiso para poder estudiar las columnas. Y me acuerdo que él me dijo que tenía me dijo a una sola cosa. Me dijo, tú puedes hacer eso, pero tú no lo vas a hacer durante tus horarios de trabajo. Y decía, obviamente que no pensaba hacerlo, habría sido muy patudo eso. Así que cuando me dio permiso, iba después de mis días de trabajo, me juntaba con Xavier Moreno, un dibujador de arquitecto, y él me abría la caja fuerte que tenían en el estudio de los arquitectos. Entrábamos en la caja fuerte y ahí me decía, ya, Daniel, ¿qué quieres hacer? Así que ahí me sacaba los dibujos, y yo en un cuaderno, que de hecho lo traje, sacaba toda la medida y después llegaba a mi casa a dibujarlo a mano después. Eso con la idea de retransmitir ese conocimiento, pero muy desde el tallador de piedra hacia el tallador de piedra, no desde el arquitecto hacia el tallador de piedra, sino que del mismo oficio hablamos el mismo idioma, y eso era mi idea. Así que ahí, hablando de las columnas, a partir de 1920 Gaudí empieza a integrarse a la filotaxis. Es el estudio de la disposición de las hojas en los tallos de una planta. Las hojas de los árboles y las plantas están dispuestas en una hélice ascendente en ambas direcciones, opuestas entre sí. Eso es muy importante. En el tronco o rama, para asegurar la máxima exposición a la luz solar vertical. Eso era parte de una exposición que estaba en el Museo de la Sagrada Familia donde yo estaba. Hablaba la inspiración, explicaba de dónde se había inspirado Gaudí en su arquitectura desde la naturaleza. Entonces, aquí podemos examinar esta rama de laurel rosa seleccionada, a través de la cual podemos verificar que la forma geométrica de la médula, aquí la médula en el centro, es triangular. Cambia debido al proceso de crecimiento helicoidal de las hojas. La sección triangular se transforma en una sección hexagonal. Para simplificar eso, todos conocemos la estrella de David, por ejemplo. Entonces los dos triángulos como van girando hacia la derecha y a la izquierda, cuando llegan arriba, forman el hexágono que está ahí arriba. Ya, en ese momento él realizaba una maqueta, es una maqueta de estudio del crecimiento de vegetales. Yo tenía la foto que estaba en el museo, pero muy mala calidad, así que solo subí el dibujo que yo realicé. Y aquí podemos ver que empieza entonces la sección triangular, cuando va girando por los dos lados y termina de forma hexagonal. Ya, aquí la vista desde arriba y aquí las diferentes secciones.
entramos en el tema de la columna, entonces utiliza este mismo método, perdón. Y aquí tenemos entonces esta escultura, perdón, esta columna es la de doble giro de 6. ¿Por qué doble giro de 6? Porque son dos triángulos, aquí y acá, y tiene doble giro porque va ascendiendo de forma helicoidal hacia la izquierda y hacia la derecha. Esta misma plantilla, cuando va subiendo, hay que imaginar que se desdobla y va una hacia la izquierda y una hacia la derecha. Entonces aquí, a cada altura del fuste se ve el giro que da y finalmente se queda con la parte interior aquí de la plantilla, no se ve la parte exterior. Aquí quedan entonces las plantillas y los diferentes tipos de módulos, los módulos que él tiene ahí en la columna, entonces comienza con los dos triángulos y termina casi con una sección casi circular. Aquí está el dibujo en 3D con las diferentes plantillas. Y aquí les quiero explicar un poquito más sobre el capitel. Como bien dijeron antes, habían muchas veces cosas que no sabían, como había resuelto Gaudí con... o sea, faltaban informaciones. Entonces Xavier, el dibujante, me comentó que cuando estuvieron dibujando y planeando, haciendo las columnas de giro de 6, no sabían cómo resolver el tema del capitel. Y que a un arquitecto se le ocurrió comprimir todas estas plantillas, como la podemos ver aquí, al revés, para crear el capitel. Entonces el capitel es una columna, la misma columna, pero comprimida. Invertida. Sí. Entonces las columnas de la Sagrada Familia siguen un eje de fuerza que es la trayectoria de su estabilidad, su equilibrio. Su generación es una figura en forma de estrella que gira mientras asciende. Su movimiento es también helicoidal. Lo mismo ocurre con los troncos de los árboles. Tiene un movimiento de vaivén debido a su giro helicoidal doble. Es una citación de Gaudí, que la traducí ahora del francés y cuando la traducí del francés la había traducido del castellano, así que seguramente no es exactamente lo mismo lo que dijo Gaudí, pero nada de nuevo. Entonces, yo después de estar en la Sagrada Familia, me voy a la Fundación de Coubertin en las afueras de París. La Fundación de Coubertin es muy destacada porque recibe a becarios y además al lado tienen parte de la fundación que son los Ateliers Saint-Jacques. Los Ateliers Saint-Jacques nosotros los tenemos como Ateliers de Maîtrise, que son talleres de maestría, talleres donde el trabajo que se hace está a un nivel mucho más alto de los talleres convencionales. Entonces ahí nosotros estábamos estudiando durante los 6 meses y 6 meses trabajando en un taller. Nosotros tenemos la costumbre en la Vuelta de Francia que cada año vamos haciendo un proyecto en el gremio para perfeccionándonos. Si uno trabaja en una empresa que no es muy interesante, que una está, por ejemplo, haciendo rebote con cal, entonces no puede afinar y estudiar. Por lo tanto, el sábado nos dejamos como proyecto del año y realizamos un proyecto a nivel gremio. Este año yo llego y les comento que Gaudí diseñó y que yo estudié eso de la columna doble giro de 3, que es una columna que gira tanto a la izquierda como a la derecha, pero que tiene arista y finalmente le llama tanto la atención que me dicen, no, eso es un muy buen proyecto. En ese momento se dibujaba con computadora, pero no era tanto como hoy en día.
Entonces lo vamos dibujando con el equipo y con los tres becarios con quien yo estaba, y realizamos parte de esta maqueta. Solo van a ver, porque el proyecto siempre fue realizar una escala 1,5 de 6 metros, pero yo realicé el capitel porque me llamaba la atención. Realizamos una parte donde está el primer tramo y el segundo tramo, a ver cómo llegaba, y también la base, nos llamaba la atención cómo realizar la base. Una vez que habíamos realizado el capitel, dos partes en el medio, la base, nos dicen ya, ¿por qué no la hacen entera? Si ya está la mitad hecha. Así que la terminamos y esa ya está en la oficina de los arquitectos, está en la entrada. Está en piedra de Saint-Maximin, la misma piedra que nos dan lugares. Y después, eso es el proyecto final, es la columna que se encuentra en el parque de la fundación, es de 6 metros de alto, en piedra de Ems, y está postensada porque viene adentro con un fierro bonito que viene con la petina arriba y viene ahí, o sea, a la altura le agregamos una petina y va ahí, como decir, de forma tensada, y por lo tanto es antisísmica, ¿ya? No es solo piedras colocadas una sobre la otra. Y aquí lo